Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Un sitio de Cartago icónico para usted, que se diga, definitivamente es como que muy representativo por este cuento. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en lo que se llamaba el control de los buses, de los Montoya, que eran los buses tradicionales en Cartago. Pero yo estudiaba en una escuela que se llamaba Hernando Botero Ovirne. Entonces, como nosotros vivíamos allí, te estoy diciendo que vivíamos como al lado del control de buses que quedaba como al frente de lo que es ahora Bello Horizonte, ¿no? Entonces, por el sitio de la Arenera, había unos caminitos donde para ir a salir a la escuela, ¿no? Para llegar a la escuela. Nosotros caminamos mucho por ahí hasta que dos mitos nos espantaron, ¿no? El uno, que por ese camino los viernes salía una señora de cabello largo, que le ofrecía cosas a los niños, a las niñas, y que luego aparecía muerto en el río. Nunca apareció nadie, pero como eso nos contaban, nosotros decidimos más bien seguir caminando y nos entrábamos ya por el barrio Horizonte, o sea, caminar todo ese trecho, dar la vuelta porque nos daba miedo de la peluda, nosotros le decíamos la señora peluda. Y la otra cosa era que, aunque las cuevas del Padre Martínez estaban mucho más allá, decían que cuando termina, digamos, casi que llegando como para llegar a la isleta, más o menos como por donde está el Puente de la Máquina, ahí decían que salía un caballo, es que ahí salía un caballo que, bueno, si lo alcanzaba uno se lo llevaba y no sabía hasta dónde iba a dar. Y entonces, pues nosotros, te digo, digamos que los dos mitos nos mediaron y no volvimos jamás a pasar por ahí. Es más, allí en la Arenera, eso se fue poblando, la Arenera se fue poblando, y a pesar de que, pues ya, en la medida en que aparece la televisión y de todo, muchos de los mitos también se van diluyendo, pero nosotros tampoco vivíamos ahí, pero nosotros tampoco volvimos a transitar por ahí. Yo me acuerdo que ya siendo docente, una vez iba con un grupo de estudiantes de la Sabatina, íbamos para lo que llaman los tanques, que también se me olvidó los tanques, ¿no? Los tanques, que es lo que es el bosque municipal ahora, ya, que está arriba, eso se llamaba los tanques. Ese era el sitio espectacular para ir a coger guayabas y de todo, era muy lindo. Entonces, yo alguna vez iba con unos estudiantes para allá y pues yo no sé, de pronto a uno la palabra tiene la gran ventaja de marcarlo uno para toda la vida. Yo iba con los estudiantes, yo no quería pasar por ahí, no sé, me dio pánico, me dio de todo, a pesar de que yo trato de ser pues muy, digamos, como muy realista, pero a lo mejor recorrer esos caminos, recorrer parte de mi niñez, recorrer parte de mi historia, me hizo de pronto como que me diera sustico. Esos son sitios que lo marcan a uno, ¿cierto? Pero que lo marcan, yo creo que de una manera bonita, porque esto allí me da miedo y entonces yo lo respeto. Uno jamás va a ir a hacerle un daño a nada y porque uno no va a pasar por ahí. Y hay otros sitios que también son muy, digamos, muy significativos ya por el otro lado, ¿no? Nosotros queremos mucho la iglesia de San José. La comunidad afro queremos mucho la iglesia de San José porque a pesar de que no hay ningún santo afro ni nada ahí, nos decían que allí había aparecido una virgen que tenía como rasgos afro y no sé qué. Pues el sacerdote de ese entonces, qué lástima haber perdido uno el nombre y de todo para uno conservar ese tipo de historias, pero lo que sí queda claro es que el punto de convergencia religioso de la comunidad afro está en la iglesia de San José. ¿Por qué? Puede ser por esa misma historia, puede ser porque ahí nos vimos como reflejados de alguna manera, porque pues la iglesia tampoco es que nos hubiera tenido muy en cuenta. Aquí en Cartago, la historia religiosa de la comunidad afro se parte en dos con la venida de Monseñor Luis Madrid Merlano, que es el que nos acerca, es el que
nos acoge en nuestra cultura, nos acoge en nuestras creencias, nos acoge en nuestro quehacer. Pero a pesar de todo eso, la iglesia de San José para nosotros sigue teniendo mucha importancia porque supuestamente se apareció una virgen negra. De la palabra, digamos, en el cuidado de la naturaleza, cuando nos remontamos a ese viaje por los tanques, esos sitios que quizás de pronto eran muy peligrosos y a través de crear esos mitos como que se protegían a los niños. Y usted toca aquí un personaje importante y nos cuenta desde su visión que se parte en dos, ¿cierto? Ese acercamiento a la comunidad para la iglesia. Y ahí sí me gustaría como que enfatizáramos un poquito en eso, porque es que la palabra ahí entra a jugar de una forma diferente, porque la palabra entra a jugar más que todo, aparte de la oración, entra a jugar con esa oración cantada. Y esa riqueza de la palabra que tenemos ahí en la misa afro, en la misa negra, es muy linda. Entonces, ¿cómo la preparación, cómo es el ritual por qué se desarrolla él? Porque pasa el tiempo y Cartago, al fin y al cabo, una ciudad tan tradicionalista, de todas maneras ha tenido de todas maneras un acervo histórico, religioso, yo me atrevo a decir un poquito cerrado, tan cerrado que nosotros solamente con la llegada de Monseñor Luis Madrid Merlano tuvimos acceso a la catedral, porque nosotros estamos por la periferia y vuelvo y digo, la iglesia de San José tiene su importancia porque el sacerdote de ese momento a lo mejor supo entender la necesidad que teníamos de reconocimiento y habla de una virgen con rasgos afros y eso hace que la comunidad vaya para allá. Y claro, la dinámica del sector y había, digamos, como que a través después de la Constitución del 91 que empezamos los afros a hacer trabajo y a buscar visibilidad frente a lo que hacíamos, porque siempre lo hemos hecho, pero faltaba que se visibilizara. En la parte religiosa seguíamos estando más bien, digamos que invisibles, a excepción, digamos, de los sacerdotes Camacho y de todo, pero eso es otro cuento, porque eso es el trabajo de la mamá en las casas de sacerdotes y no sé qué, pero no como la iglesia que nos hubiera acogido. Y digo esto sin ánimo de ofender a nadie, pero es que esa es la realidad, esa es la ventaja de la oralidad. Monseñor Luis Madrid llega y nosotros hacíamos el 21 de mayo, hacíamos, bueno, que las conferencias, no sé qué, pero yo te voy a decir, personalmente, a pesar de toda mi inquietud y toda mi investigación, no había tenido acceso a una misa afro como tal. Pues resulta que Monseñor Luis Madrid nos encontramos, hablamos y me dice, ¿ustedes han llegado a hacer la misa afro acá? Yo le dije, no, nosotros vamos a misa común y corriente. Y él dice, vamos a visibilizar la espiritualidad de los afrocartagüeños a través de la cultura. Uy, una visión diferente y yo era, ¿y eso cómo se hace? Me dijo, no, tranquila, Gloria Amparo, tranquila, yo me encargo. Y Monseñor hace la primera misa afro y él mismo trae sacerdotes de Ismina, como él había trabajado allá, que la mayoría de la misión de Monseñor fue en el Chocó. Es un hombre supremamente conocedor de la cultura afro. Y entonces trae sacerdotes, trae también seminaristas y traen los cantos, traen algunos cantos de allá y por primera vez se hace la misa en la catedral. Eso fue una novedad para muchos sacerdotes, para muchas religiosas, para mucha gente, pero hay que reconocer también para nosotros, porque nosotros nunca esperamos entrar nosotros por la puerta grande a la catedral y apoderarnos nosotros, y por primera vez en la catedral el retumbar de los tambores y las voces y las ofrendas danzadas, eso fue una cosa única. Entonces, digamos que con ese gran apoyo, ese gran trabajo que hace Monseñor, él nos sigue nutriendo y prácticamente nos sigue como capacitando, por así decirlo, y entonces empezamos a producir también nosotros, ¿no? ¿Ya? Por eso en la misa afro hay, en La Paz, por ejemplo, la súplica por la paz, eso es una poesía de una poeta afro que se llama Lucrecia Panchano,
y entonces lo insertamos ahí. Por eso la misa afro no están los cantos tradicionales, sino los que hemos construido como comunidad afro. Y eso se da desde luego desde la palabra, eso no, nadie lo escribió, eso lo fuimos recogiendo, ¿cierto? Nos fuimos apoyando en los ancestros, en la gente, en los mayores y las mayoras, y a través de lo que ellos contaban fuimos construyendo también, fuimos construyendo los cantos. Por eso la misa tiene una parte, antes de iniciar la parte ritual, está la parte académica, por así decirla. Hay que contarle a la gente la oralidad, hay que contarle a la gente por qué en esa misa se danza, por qué las ofrendas no son las ofrendas, digamos, las generales de la misa culturada, porque en la nuestra, que llama misa inculturada, como término acuñado por Juan Pablo II, porque las ofrendas son cosas, productos de la tierra y sobre todo los productos de nuestra tierra, ¿ya? Todo eso, ¿de dónde nace? Nace de la oralidad. Los cantos, no tenemos unas voces armoniosas pues con no sé qué. Tan humilde. No tenemos las voces así pues cultivadas y de conservatorio, pero tenemos las voces del alma. Tenemos las voces de la cultura. Tenemos las voces de los antepasados, de los mayores y las mayoras que están ahí. Entonces uno cuando canta, para mí la misa enculturada es, yo creo que de los regalos más grandes que ha habido, porque allí no solamente está la historia, sino que está también presente nuestros orígenes. Inclusive hay una mezcla, hay un sincretismo ahí, ¿no? Porque allí está el espíritu de nuestros orichas, ¿cierto? Sincretizados con los santos católicos, ¿ya? Y eso es lo que permite que la misa impacte tanto la gente. Nosotros, siempre que termina la misa, la gente es, venga, ¿y cuándo van a volver a hacer una? Nos hicieron una propuesta. ¿Por qué no se, cuando se haga, por ejemplo, puede ser en las fiestas de Cartago o puede ser en Semana Santa, hacer una misa afro? No, porque es que la misa afro no es un elemento comercial. Eso es un ritual y eso es una cosa espiritual, tan espiritual que se debe hacer una sola vez, ¿ya? Y se debe hacer en esa fecha porque es la convergencia, digamos, de la espiritualidad de los que están, de los que estamos aquí, de los que estuvieron y están allá. Pero como en nuestra etnia la gente no se muere, en nuestra etnia la gente viaja. Entonces eso es lo bello, por eso digo que hubo un antes y un después, y ese después es el que más me gusta.